Estado de México. Él es un varón que Dios ha usado poderosamente, yo le tengo respeto, un hombre que cuando yo me integré al ministerio, cuando Dios me integró al ministerio de cárceles, ya estaba él, ya estaba Alberto. Pero bueno, vamos a darle paso a nuestro querido hermano Reinaldo, que nos trae la segunda conferencia de este Congreso para Voluntarios. Adelante, Reinaldo. Gracias, José Luis. Igualmente, sabes que te tengo un cariño especial a Beto, a todos pues los que está diciendo Beto, dinosaurios o no sé qué nos está diciendo por ahí, pero o algo así se me figura que dice, ¿no? Pero 30 saurios, haciendo referencia a los dinosaurios, precisamente. A los 30 saurios, ¿no? Y aquí mi esposa les va a dar un saludo porque ella también es parte de esto. Quiero que les dé un saludo. Hola, buenos días a todos. En verdad es un gusto saludarles y decirles que, pues, que esto apenas empieza, lo grande y maravilloso que Dios va a hacer en cada prisión, con cada persona que va a ser libre de, pues, de toda cautividad, y que el Señor va a traer apertura a la cárcel, como hemos oído de tantos milagros, en donde se les quitan, ¿verdad?, años de prisión. Y bueno, con esta pandemia no nos permitió asistir por lo menos aquí en el Estado de México, pero pues ya oyeron a Armandito y a Linda, y bueno, pues a través de CLI, pero ya primeramente Dios, ya vamos a empezar nosotros a ir. Gusto en saludarlos a todos. Bueno, porque cerró por la pandemia un tiempo la Dirección de Prevención Social, los reclusorios, pero ya nos avisaron, tal vez este miércoles regresamos después de 1.5 años, ¿no? Aunque hemos estado en contacto con ellos por medio de los estudios de Alianza por las Prisiones, lo cual les recomiendo mucho. Puedan mandar su información para que podamos pedir los materiales de apoyo, de discipulado que entran, las Biblias y algunas otras cosas que llegan a dar en apoyo. Y también queremos comentarles que hace 1.5 meses nos llamaron de la Dirección de Desarrollo Social, y con el fin de invitarnos a atender a los inmigrantes. Hizo una casa del inmigrante o del migrante aquí en Toluca. Son personas que, bueno, inmigración los detiene, los agarra y se los lleva a esa casa. Es un lugar amplio, es como una pequeña cárcel, ¿no? Que tiene habitaciones y todo, y dicen ellos que no están presos, que solamente los están resguardando para que no les hagan daño y para regresarlos a su país o para darles asilo, pero realmente sí están presos, ¿no? O sea, tienen todas las características de las personas privadas de su libertad, no pueden salir hasta que no se pues arregle su situación migratoria. Y entonces, pues cuando dice fui forastero también, o sea, fui inmigrante y viniste a mí, o estuve en la cárcel y viniste a mí, entran ellos también, y ha sido una labor. Cada 2 meses por lo menos cambian toda la gente, porque no pueden estar más de 2 meses por cuestión de que la ley dice que en el lapso de esos 2 meses se les debe de arreglar su situación migratoria, ya sea regresarlos, repatriarlos a su país o a darles asilo político, dependiendo de la situación de cada inmigrante. Pero bueno, ha sido algo extraordinario, maravilloso de parte de Dios, que nos da la oportunidad de servir ahí también. Y me acuerdo de María Luisa, todo tiene que ver con el tema que voy a compartir esta mañana con ustedes, que pues me dan la oportunidad de poder pues dirigirme hacia ustedes, y el mensaje que el Señor me puso para nosotros, yo lo titulé Tened ánimo. Y en todo esto, pues nosotros nos convertimos en pues personas, o nos convertimos en barro en las manos del Señor, diseñados para ser factores de cambio
en la gente, en las personas. Entonces, pues tantas cosas que han sucedido, pero le pedimos guianza al Espíritu Santo para que nos guíe en esta palabra y que podamos entender y discernir lo que Él quiere para nosotros y podamos retener también la palabra y que la podamos llevar a cabo en el nombre de Jesús. Y pues en todo esto trabajamos muy rápido y con los niños inmigrantes hay casos muy tristes. Por ejemplo, un niño que viene de 6 años o 7, un pequeñito, lo único que recuerda es que su abuelita ahí en Guatemala lo subió a un camión y le dijo: hijo, el deseo de mi corazón es, no, en Honduras, perdón, el deseo de mi corazón es que llegues a Estados Unidos y allá Dios se hará cargo de ti. Bueno, la trabajadora social o la directora de este proyecto nos decía, este niño fue puesto así por su abuelita, por causa no del hambre, que una es el hambre, pero la otra es pues, por las guerrillas que hay en las regiones donde ellos viven, porque los grupos armados se los llevan para reclutarlos, o porque también hay un alto índice de niños que se pierden, que son usados, pues ustedes saben, para la prostitución, para que sean mulas, para ser usados por el mal. Y entonces ella, como el niño, sus padres murieron por causa de esas guerrillas, la abuelita se quedó sola y en su desesperación de cuidar a su hijo, lo puso en esa camioneta que iba llena de inmigrantes. Entonces, pues recordamos aquella parte también donde Moisés, su mamá de Moisés, hizo lo mismo, lo subió a un canasto y lo dejó ir por el río confiando en que Dios iba a tomar control de todo y que iba a guardar su vida. Y pues ustedes saben en lo que terminó. Dice Deuteronomio, el último capítulo: y no hubo y ni habrá mayor profeta como Moisés en sus hechos, en sus acciones, en las cosas grandes y temibles que Dios hizo a través de su vida. Pero pues fuimos la semana pasada y este niño estaba muy triste, no quería hablar con nadie porque le llegó la noticia que su abuelita había fallecido. Entonces, ese tipo de historias en donde tú y yo tenemos que ser factores de cambio, donde tenemos que saber usar nuestra vida o dejar ser usada nuestra vida bajo la guianza del Señor, porque dice la palabra del Señor que los que somos guiados por el Espíritu, dice, somos como el tamo que arrebata el viento, van de aquí para allá. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde nos ponga el Señor o con quién nos vamos a encontrar en la calle, en la prisión o en el lugar que vayas. Dios no solamente te va a usar en la casa, te va a usar en todos los lugares donde tú estés, porque tú ya eres el propósito de Dios. Y hablando acerca del ánimo, qué importante es para nuestras vidas el tener un corazón animado, tener ánimo, que el Señor Jesucristo lo repitió varias veces. Inclusive Dios, el Padre mismo, en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, habló y animó a sus hijos, a sus guerreros, les mostró que deberían de levantarse, que no era bueno tener el corazón opacado o apocado para seguir en la obra que Dios les había mandado, como David escogió también a sus guerreros. Y Dios le dijo que escogiera a todos los hombres valientes, fuertes y que tuvieran un corazón animado, que fueran gente con una actitud correcta. Pero en el libro de Nehemías, donde vamos a estar basando parte de este mensaje, dice así, Nehemías 4:6. Sí, ok, ya nos los pusieron y dice así:
Y vamos a leer hasta el 10. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dice que el pueblo tuvo ánimo, por eso llegaron hasta la mitad de lo primero de la construcción del muro de Jerusalén. Entonces, pero para este entonces, leyendo un poco, no puedo tocar todos los textos por el tiempo, pero haciendo reseña de la historia de la construcción o reconstrucción de los muros de Jerusalén, ahí pues fue llamado Nehemías a reconstruir algo y se puso un objetivo, una meta, o Dios se la puso en su corazón de 52 días. Los que saben de construcción y de estas cosas, los ingenieros actuales y quienes han estudiado este pasaje dicen que aún con las máquinas más sofisticadas sería muy difícil que alguien pudiera hacer lo que hizo Nehemías en 52 días. Pero Nehemías tenía un mandato de Dios y Dios nos ha mandado a hacer también cosas extraordinarias que sean fuera de lo ordinario para que el nombre del Señor sea glorificado, la obra de Dios sea glorificado, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios, todas las cosas son posibles. Entonces, Nehemías tomó el reto, pero dice que hasta este punto del capítulo 4, dice que terminaron hasta la mitad la construcción. O sea, más bien, muchos dirían, ahí empezó la verdadera construcción. ¿Qué fue lo que sucedió en la primera mitad? Removieron escombros, mis amigos. ¿Sabes que uno de los trabajos más difíciles en una construcción es remover escombros? Y más si ya había construcciones y alguien quiere construir algo nuevo, tiene que mover los escombros, tiene que... es un trabajo terrible, tremendo, el sacar piedras, el sacar... en Juchitán tenemos allá una misión. Cuando fue el terremoto, vimos la casa del pastor, estaba destruida totalmente y vivía sobre los escombros en una carpa de hule con su mamá, una ancianita, su esposa, sus hijos, y dijimos, esto va a ser más difícil. En primer lugar, ni había máquinas ni nada, porque todo el mundo las rentaba, todas las casas estaban destruidas, una cosa terrible. Pero dijimos, va a ser mucho más difícil mover los escombros que empezar en algo nuevo. Y la persona, en la iglesia de nosotros, del ministerio, y amigos de nosotros nos apoyaron y compramos un terreno y construimos una casa nueva para estos pastores y para esta familia, y se consiguió un terreno nuevo para hacer la iglesia nueva también, porque inclusive los cálculos salía más caro remover los escombros. El primer trabajo de Nehemías fue remover todo escombro de ese lugar para poder reconstruir lo que Dios le había mandado hacer. Y pues, ¿qué es otra cosa también a lo que Dios se refiere a través de la enseñanza de Nehemías? El primer tiempo, los primeros años, cuando nos convertimos, inclusive cuando decidimos servir al Señor, inclusive caminando sirviendo al Señor, pues es momentos y son tiempos para remover escombros de nuestra vida. Dios no quiere que reconstruyamos con cosas todavía del pasado, con cosas que todavía nos agobian, nos entristecen, nos amargan, sino removiendo todo escombro. ¿Para qué? Pues para que se permita hacer lo nuevo. De hecho, el Señor dijo, el vino nuevo no se puede echar en odre viejo, porque no lo va a soportar y se va a reventar el odre. Y también nos habló de los nuevos tiempos, de las nuevas cosas. El que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. He aquí, yo anuncio cosas nuevas, dice el Señor, pronto las conoceréis y pronto saldrán a luz. Y siempre el Señor
tratando de darnos siempre nuevas expectativas, nuevos proyectos, pero también es muy importante cómo está nuestro corazón. El desánimo, pues, es, el diccionario nos dice, parafraseadamente se los digo, que es desánimo, es de ánima, de desaliento, de espíritu, y desaliento es cuando se ve el alma o se ve el espíritu, como si una persona estuviera como muerta, sin alma, sin espíritu, que no tenga ganas de hacer las cosas, que no tenga ganas de salir adelante, que parezca que ya todo terminó, ya todo acabó, que ya no hay nada que hacer, y cuántas veces, mis amados, en el transcurso de servir a Dios, hemos experimentado también tiempos de desánimo en nuestra vida. No, tal vez, no creo que yo sea el único, pero tal vez haya gente aquí que me entienda de lo que yo estoy platicando. Pero han venido diferentes situaciones en las cuales nos encontramos. Pero ¿sabes cuál es lo más difícil del caminar y del de servir, o el de hacer un proyecto que Dios te ha mandado? Pues es a la mitad del camino. Dice, aquí estaban en la mitad, pero porque el pueblo había tenido ánimo para trabajar. Entonces, pues el Señor nos habló también acerca de que había un hombre, o nos comparaba con el hombre sabio que hizo cálculos, dice, para hacer una construcción y que esa construcción se llegara hasta el final. Dice, porque imagínate también que ese hombre se queda a la mitad de la construcción y todos después se burlen de él, o digan no lo pudo hacer, o digan pues sus esfuerzos no valieron para nada. Entonces dice, te tienes que sentar, calcular y actuar para hacer que las cosas sucedan en la vida. Pues hasta aquí todo iba bien en la mitad del camino de lo que Dios le había mandado hacer a Nehemías, pero es importante subrayar el que podamos sacar los escombros del ayer, los escombros del pasado, lo que entristece, lo que te causa todavía sensaciones contrarias a lo que tú y yo ya deberíamos de estar avanzando, creciendo. Todos esos escombros que cada uno de nosotros sabemos en nuestro corazón qué son y que son necesarios quitarlos para poder edificar lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dice, pero que aconteció que yendo los Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran preparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Siempre que tú vas a comenzar un proyecto, que obedeces a Dios para actuar o para avanzar, para empezar esos proyectos, siempre va a haber una oposición. Una oposición. Nadie puede hacer la obra de Dios y no enfrentarse a una oposición. Y a veces por eso mucha gente dice, uy, creo que no me iba tan mal o no tenía tantas broncas cuando estaba en el mundo. No, bueno, pues en algunas a lo mejor hasta te apapachaba el diablo ahí, te consentía para tenerte o para tenernos bien engañados. Pero cuando alguien decide servir a Dios, viene una oposición. Y pues de estos personajes de Tobías, de Sanballat, había amonitas y los de Asdod. Tobías, Sanballat eran como primos hermanos de los judíos. O sea, era misma gente que se supone los debería de apoyar. Se supone que debería de estar con ellos en su proyecto, pero no. Aún hay gente dentro o alrededor de nosotros que si tú no eres sabio y no sabes
con quién debes de contar a quién debes de contar tus sueños, tus proyectos, pues se convierten en enemigos. José pues fue inocentemente y le contó los sueños a sus hermanos. Y sus hermanos, en lugar de decir, oye, pues qué bueno, hombre, qué bendición, vamos a apoyarte, lo que pensaron fue, este soñador, cree que va a ser nuestro líder, cree que es mejor que nosotros, y lo metieron a un pozo. Pero en el pozo, pues, José no perdió sus sueños, y luego lo vendieron como esclavos, y en la esclavitud José no perdió sus sueños, y luego lo metieron a la cárcel, y lo difamaron, porque también te comento que también va a haber quien hable mal y mienta de ti. Pero dice que él fue a la cárcel por causa de la mujer de Potifar y estuvo ahí. Pues, ¿cuál crees que sería la condena por supuestamente intento de violación a la esposa del general de los sirios? Pues era cadena perpetua, antes no lo habían matado. Pero, ¿sabes? En la cárcel no perdió sus sueños. Y salió de ahí para ser, pues, príncipe de Egipto, el segundo del rey. Y para hacer bendición, que lo que quisieron hacer mal contra él, los mismos familiares o los mismos amigos, Dios lo convirtió para bien. Entonces, va en el paquete del servicio, va en el paquete de cuando tú tienes un proyecto que fue puesto en el corazón de Dios, ¿sí? Y pues ahí está el asunto, ¿no? De que nosotros seamos entendidos en las cosas y en los tiempos. Y dice que se levantaron contra ellos, dice, y se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Dice, entonces oramos a nuestro Dios. ¿Qué hicieron? Oraron. Cómo se deshacen los conflictos, los complots, las amenazas, ¿sabes cómo? Con oración, lo que empezamos diciendo al principio de este congreso. Hay 3 factores para tener éxito en tu ministerio, decía Billy Graham. El primero es oración, el segundo es oración y el tercero es oración. Oye, qué curioso que también Nehemías se sabía este procedimiento y que entendía estas cosas, que Pablo lo entendía, que Pedro lo entendía, que todos, bueno, los discípulos no lo entendieron en el huerto de Getsemaní, les dijo el Señor, oren para que estén fuertes en el tiempo difícil, pero prefirieron dormir y no estuvieron fuertes. Pero Dios nos manda a orar para que estemos fuertes en medio de las circunstancias y las batallas, porque va a haber batalla tras batalla. No hay victoria tras victoria, sino hay batalla tras batalla. Y cuando terminas una batalla, como los gladiadores, vences uno y te echan otro más grueso todavía a veces. Pero sabes, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. ¿Qué es la oración? La guarda de día y de noche, ¿sí? Orad en todo tiempo con toda la oración y súplica en el Espíritu y por todos los santos, los apartados, y por mí, a fin de que se me abran puertas para llevar el evangelio. Entonces oremos, levantemos grupos de oración alrededor de nuestro ministerio, de nosotros, y los primeros, lo recomendable es que sea la familia, los que sirven contigo y todos los que se unan en las cárceles, en los diferentes en los diferentes ministerios. Pero dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Sabes quién trajo esas palabras de desánimos? El que dijo, no podemos edificar. No, ya no tenemos fuerzas. Estamos débiles. Y el escombro es mucho, y llevamos a la mitad y todavía hay mucho escombro que quitar. Pues fue Judá, ¿sí? Descendiente precisamente de la tribu de Judá.
varón de una tribu diseñada para adorar a Dios, para servir a Dios, para cantar a Dios. La palabra Judá significa alabanza. Pero de él mismo sale. Y pues yo recuerdo pues muchas cosas en mi vida, ¿no? Haciendo al lado escombros, pero me acuerdo que mi abuelo, uno de mis abuelos, pues no sé qué pasaba conmigo, pero como que no me quería bien, pues yo ya había perdido a mi padre, mi mamá nos llevó a vivir a la casa de mis abuelos, pero yo creo que les caímos gordos por estar de arrimados ahí, pero me golpeó mucho este abuelo, ¿no? Y me acuerdo que una vez estaba sentado, tenía yo como 11 años, estaba yo en la mesa pues, tomando ahí un café con un pan y estaba él y había gente ahí de mi familia y me dijo, ¿sabes qué? Tú no vas a servir para nada en la vida y eres un bueno para nada y vas a terminar como un delincuente y vas a terminar en la cárcel. Y pues así fue. No sé si era profeta o qué pasó, pero así fue. Pero también me acuerdo que mi abuela intervino ahí y le dijo, cállate, no sabes lo que estás hablando, ¿por qué le hablas así al niño? No puedes hablarle así. Entonces mi abuela me volteó a ver y me dijo, no es cierto, tú eres un buen niño, vas a ser un hombre de Dios, Dios te tiene algo especial para ti y vas a hacer muchas cosas buenas para Dios. ¿Y qué crees? Pues también. Y hubo ayer en la predicación de la iglesia que compartí este mismo tema, les platicaba que una vez me dieron ganas de trabajar en aquellos años que yo andaba mal. Me dieron ganas de trabajar. A veces se me sale la tosecita, todavía los rezagos del virus maldito del COVID, pero aquí estamos de pie, es lo más importante. Y ahí entonces, me acuerdo que dije, voy a poner una pollería. Y empecé con el proyecto de mi pollería y me iba yo al mercado todos los días a ver cómo los polleros cortaban el pollo, cómo lo abrían, cómo separaban las piezas. Ahí estuve tal vez unos 15 días. Después vi las tijeras, la herramienta que usaban, todo. Cómo le sacaban las tripas, cómo lavaban el pollo. Y bueno, pues de ver aprendí y entonces mandé a hacer una vitrina. Pues empecé a pedir dinero prestado ahí con algunas personas y empecé un día me animé a abrir la puerta del zaguán y abrí mi pollería, compré conos de huevo, cajas de huevo y compré. Y el primer día me fue muy bien en la venta, el segundo, tercera, pero un día llegó una tía y me empezó a decir, no, esto que pusiste fue el peor negocio que pusiste. Esto no te va a dar resultado. Aquí hay muchas pollerías alrededor, luego se te va a empezar a echar a perder el pollo y luego no sé qué, y no le hice caso. Pero luego llegaron por ahí también un vecino y me empezó a decir lo mismo. No, hombre, yo también un día quise ser pollero y nomás me fui a la quiebra y perdí mi dinero. Y después, pues, empezó a llegar, parecía desfile, mucha gente me decía lo mismo. Mis tías, mi familia, mis primos, mis amigos, ¿cómo que pues vendiendo pollo? Pues vendiendo un cartón de mota te deja lo del día de toda la venta del pollo. Permítanme tantito. Y pues llegó un momento que aunque yo estaba viendo que empezaba a jalar el negocio, ¿sabes qué? Me desanimé totalmente. Pero lo curioso es que era gente de
pues cercana a mí, y así estaba Judá. ¿Sabes qué? Ya no tenemos fuerza. ¿Sabes qué? Estamos débiles. ¿Saben qué? Hay mucho escombro y llevamos a la mitad y todavía se van a tener que fregar más, a estar sacando a paladas y a cargar piedras y a sacar el escombro. Lo más difícil de una construcción es sacar el escombro, mis amados. Y entonces, y lo más cansado, entonces ahí está la gente desanimando, desanimada por alguien que empezó a hablar mal, ¿sí? Pero en el verso 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y los hagamos cesar la obra. Bueno, pues un día llegué ya desilusionado, ya llegué sin ganas, sin ánimo, y ¿sabes qué hice? Llegaba mi familia, pasaba gente en la calle y les empecé a regalar todo el pollo, empecé a regalar toda tenía como 8 cajas de huevo, empecé a regalar el huevo, empecé a regalar todo y dije, no sirve esto y no sirvo yo para nada, porque aprendí a escuchar, o no era yo sabio para discernir que el que había mandado todo esto era el enemigo. Y así yo les podría platicar muchas cosas, pero yo creo que muchos de ustedes han vivido también estas situaciones. ¿Cuáles son las causas? Hay 3 causas que el enemigo usa para el desánimo. Número 1 es el cansancio. Dice, están fatigados, están cansados. Sabes que el excedernos en trabajo, el excedernos en compromiso, el no saber decir no en algunas cosas que tenemos que decir que no, nos carga. Hay gente que usa 16, 18 horas de las 24 para trabajar. Y entonces el enemigo, inclusive hombres, mujeres de Dios que creen que entre más hagan, más están cumpliendo con el Señor, pero se vuelven activistas. Se meten a hacer 1000 cosas. Llegan momentos de cansancio y es cuando el enemigo llega. En el Getsemaní los discípulos estaban cansados y agotados. Y ahí los agarró. David con Amalek, cuando Amalek los agarró a traición y secuestró a sus hijos y a sus mujeres de todos los guerreros, dice que venían cansados de la guerra. ¿Sí? Y entonces, pues, un montón de ejemplos donde el cansancio fue un factor determinante para que el enemigo actúe. Sabes que debemos de tener un tiempo de orden en nuestras cosas que hacemos y en nuestras actividades. ¿Sí? Dios no quiere héroes, quiere padres, quiere esposos, quiere familias integradas para servir generacionalmente. Quiere hijos de Dios entendidos. Número 2, el fastidio, el que se vuelva monótono. ¿Sí? Pues hemos trabajado, hemos hecho esto siempre y sigue lo mismo, no veo avances, siguen los mismos escombros. Pero a veces estamos trabajando y pareciera que no se va a ver nada. Pero viene un tiempo en que se abren los cielos, un tiempo en que se abren las puertas, un tiempo en que llega la respuesta de Dios increíble, sobrenatural, y que Dios nos sorprende con su amor y su bondad. Y número 3, las amenazas. El que estemos listos para no oír lo que el enemigo nos está hablando y diciendo, o lo que la gente pueda hablar y decir. Tampoco que te dejes llevar por los halagos, porque esa es otra trampa. Qué siervazo de Dios, qué bueno eres. Uy, cómo la haces, cómo predicas, no, eres el mejor, ¿no? Tú ya deberías de estar en lugar de, porque ¿sabes qué? Ahí viene también el envanecimiento y en los engaños, ¿sí? Sin oír lo que dice Dios, lo que dice la palabra, porque la fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Entre más oiga la palabra, escuche y lea la palabra, pues más se fortalece mi fe en todas estas cosas, ¿sí? Bueno, Mateo 14:26. Ahí me avisas, Beto, cuando me falten 5 minutos, por favor. Mateo 14:26 dice, y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jerusalén. Dice que pues Jesús se había ido a orar, si ustedes recuerdan bien la historia, o si la leen después con calmita, y mandó a los discípulos en la barca y se levantó una tempestad. Y cuando creían que se hundían, dice que Jesús vino, yo creo que le gustaba tanto la oración que ese día se picó orando, se siguió el Señor ahí en la oración y de repente dijo, oye, los discípulos ya están allá y tempestad, y se fue corriendo por las aguas. Pero estos hombres, en lugar de decir, viene el Señor, dijeron, ¿qué es lo que vemos en medio de estas aguas y de esta tormenta? Vemos un fantasma. Y Jesús les habló diciendo, tened ánimo. ¿Por qué le dijo Jesús, tened ánimo? ¿Por qué no habló primero a la tormenta? Pues, sabes, según lo que yo he estado estudiando y viendo la palabra, Dios no puede actuar en corazones desanimados, en corazones, o sea, Dios nos cambia, nos transforma, pero también quiere que pongamos de nuestra parte. Por eso le dijo a Elías cuando estaba en ese desánimo, en esa depresión, en la cueva, Dios le dijo, levántate y come, porque mucho camino te resta. O sea, le dijo, tú también pon de tu parte. Yo estoy contigo, pero tú también levántate. Come. ¿Qué le llamaban los cuervos? Pan de día y pan de noche. ¿Sí? El maná que caía del cielo, el pan, la palabra de Dios. Aliméntate de día y de noche. Levántate, esfuérzate y corre. Que largo camino te resta. Apenas unos no van ni empezando a sacar escombros y ya se quieren sentir derrotados. Quieren tirar la toalla, como decimos. Gracias a Dios que no se conectaron hoy los que así piensan. Pero, ¿sabes? Te tienes que levantar, y dijo Jesús, tengan ánimo, soy yo, no tengas temor. El enemigo número 1 de la fe es el temor, ¿sí? Pero el perfecto amor echa fuera el temor, Romanos 5. El perfecto amor y que es derramado en nosotros por el Espíritu Santo, dice, echa fuera el temor, ¿sí? Entonces, cuando estamos llenos de la palabra, del Espíritu Santo, cuando estamos alineados al Señor, ¿sabes qué? Nos levantamos. Ten ánimo, las cosas van a ser diferentes, porque así lo ha dicho el Señor. Pero enseguida les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro a la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, ¿sí? Entonces Pedro, ya animado, caminó sobre las aguas. Dicen que Pedro y su incredulidad, yo creo que Pedro era el que más creía, porque nadie se aventó para caminar en el agua, en la tormenta. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Creerle a Jesús en medio de la tormenta y la tempestad. Es cuando sabes sabrosa la fe. Es cuando dices, de aquí no me suelto, aunque parece que esto ya está muy difícil. Pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y caminó. ¿Cuál fue el problema? O sea, caminó el primer tramo bien. El problema es que volteó sus ojos otra vez hacia las olas, hacia las tempestades, hacia los vientos contrarios, y entonces
Dejó de poner su mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando eso pasó, entonces, hombre al agua. Cuando tú ya empiezas a caminar y ves que se abren los cielos y que estás caminando en lo sobrenatural y que Dios te va respaldando en todo, pero vuelves a ver otra vez los problemas, vuelves a ver otra vez las tempestades, vuelves a ver otra vez los vientos contrarios, vuelves a angustiarte porque oíste un trueno, y dejas de poner tu mirada en el Señor, seguramente para abajo, hombre al agua. Pero lo precioso es que Jesús dice, y al instante, él gritó, Señor, sálvame. Y al instante el Señor le tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe. No le dijo, no tienes fe, le dijo, poca fe nomás te alcanzó de allá para acá. Y tu meta era cruzar todo. Nehemías no era hombre de poca fe, no le alcanzó para nada más llegar a la mitad de los escombros. Nehemías terminó la obra que Dios le mandó. Y tú estás diseñado por parte de Dios para ser un hombre, una mujer de fe y llegar hasta el final, que no te quedes a la mitad, que no te quedes a la mitad del camino, del mar, de los escombros, que prosigas a la meta hasta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Mateo 9:1 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y todos los chismosos fariseos que estaban ahí de metiches, nomás viendo a ver en qué agarraban al Señor para acusarlo, dijeron, ¿cómo que ten ánimo? Lo que viene es para que lo sanes, no para que le digas que tenga ánimo. Pues ahí en su casa le dicen, échale ganas. O ahí en la cárcel alguien te dice, échale ganas. Y pues ahora tú vienes y le dices, échale ganas, ten ánimo. No, lo que nosotros queremos ver es un milagro, decían estas gentes. Pero sabes que para Dios es al revés. Para el Señor primero trata con nuestros corazones y con el corazón de la gente. Primero tienes que tener ánimo, que te vuelve el espíritu, las ganas de vivir, las ganas de hacer las cosas. Y segundo, la salvación, porque le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando vamos a los hospitales, pues la gente está con la expectativa de que oremos por el milagro de la enfermedad. Pero cuando entendemos esto, ¿sabes cuál es el primer milagro? Que sea salvo, que entregue su corazón al Señor. Entonces el Señor le dijo, tened ánimo y tus pecados te son perdonados. Cuando yo que estaban ahí de chismoso, todos, entonces fue cuando el Señor dijo, y a ti te digo, y para que ustedes vean que tengo autoridad sobre esto, le dijo, toma tu lecho, levántate y camina. La mujer que tocó el manto del Señor, igual se volteó y le dijo, ten ánimo. Pues 30 años con sangrado, 30 años con... Había, ¿cuántos? 12. Bueno, mi esposa es la que sabe más de los temas de mujeres, me acaba de corregir para no dar cifras erróneas. 12 años, pues imagínate, pues había gastado todo en médicos, pero lo primero que el Señor le dijo, ten ánimo. Y luego ya le dijo, tu fe te ha salvado. No solamente el corazón, la salvación, sino también la sanó, porque al instante se detuvo el sangrado y esa mujer pues tuvo la salvación y tuvo la sanidad. ¿Sí? Primero es el corazón. No le ofrezcas a los presos las libertades y que Dios te va a disminuir condenas. Y que... Sí lo hace el Señor, desde luego, pero primero lo que quiere tratar el Señor es con el corazón, con la salvación, con que cambie su actitud, su ánimo, su carácter. Ya para terminar, porque me acaba de poner Beto que me queda media hora. En Hechos 27-22, mis amados, dice así.
Pablo estaba en el naufragio, ¿se acuerdan de ese naufragio? Que iba a comparecer contra César, que pues compareció contra con el que lo persuadió Festas, y contra otros magistrados, y pues al final quiere ir con César. Podía ya haber estado libre, pero dice, no, yo apelo al César, pero no porque quería estar preso, sino compartirle su testimonio al César. Pero en el camino se levanta una gran tempestad, y en la tempestad dice 15 días sin ver día ni noche, solo oscuridad, y dice, todos estaban ya aterrados, todos decían, vamos a morir, todos decían, esto ya se acabó. Pero en el Hechos 27-22, Pablo dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, a quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y la historia dice que siguieron, pues que se levantaron en medio de la tormenta, pero alguien se tuvo que levantar en medio de todos los temerosos, en medio de todos los desesperanzados en sus corazones, en medio de todos los que creían que ya no había remedio de las cosas. Tuvo que haber alguien que hiciera la diferencia y dijera, ey, tened buen ánimo, porque el ángel de Dios al que sirvo y del quien soy. Y yo creo que este es un momento para que tú digas, el Dios al que sirvo y el Dios del que soy me ha dicho, no se perderá ninguno de estos. Se perderán las naves, pero todos llegarán vivos hasta el final. ¿Sabes? Pues es una bendición saber que nosotros, y así fue, se perdieron las naves, y a veces pues perdemos cosas del pasado, cosas que compramos, lo hicimos con dinero incorrecto, con cosas incorrectas, pero sabes, a veces habrá pérdidas, a lo mejor materiales, yo no sé, pero también Dios es bueno y nos sustenta y nos suple todas las necesidades y trae nuevas cosas. Pero dice que les dijo, pero todos nos vamos a salvar. Y cierto, la nave se despedazó y todos llegaron en tablas, y unos que sabían nadar y otros pues, se agarraron de los pelos de otros y llegaron hasta la orilla de la playa, un lugar de confort. Los nativos los trataron muy bien, les dieron de comer, y como Pablo ya tenía fama, pues entonces Pablo fue atendido muy bien. Entonces, ¿sabes qué? Tened buen ánimo. Último versículo 40, Isaías 41:6, dice, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendiente de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y las tierras lejanas, te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces dice el platero, le dijo, el carpintero animó al platero, y que alisaba con martillo al del yunque, y todos se animaron. Y yo espero que hoy haya la oportunidad, si alguien está contigo, en grupo, en equipo, anima a alguien. Dile, todo va a estar bien. Patricia, todo va a estar bien. Dios está contigo. Dios te
te levanta, te sustenta. Lo que estás haciendo está excelente. Beto, lo que estás haciendo es excelente, de verdad. Está muy, lo que Dios te ha puesto a hacer. Yo creo que Jaime en el cielo, cuando nos veamos con él, va a decir, qué bueno que te dejé, manito, aunque se te olvidaban todas las cosas. Se me siguen olvidando. Pero Blanca, lo que tú haces es extraordinario con las mujeres. Chelita, nada más tu presencia, ver tu rostro, nos animas a todos. Oyes, José Luis, qué bárbaro, quisiera ser como tú, mano. Tantos hombres de Dios que has sacado para servir. Ánimo, y eso que apenas está empezando, vamos a la mitad del camino. Ánimo a todos mis hermanos, mis amados que están ahí. Yo quiero ser el factor. Alfredo, César, Alan, ¿sí? Melanie, Angélica, qué bueno que estás ahí, que te has tomado como una Débora las riendas, y eres una hija de Dios tremenda. Araceli, Armando, mi hijo, qué bueno que ya me superaste lo triple en todo lo que estamos haciendo con Linda, Armando Sánchez, Berta Fierro, Conchita, Daniel. Estoy viendo a varios, tal vez no te conozca, algunos de ustedes. Gloria, Colombia, qué bárbaros, esa Colombia tan hermosa y preciosa. Cómo admiro a esos colombianos aguerridos que en medio de tan, lo han luchado, como Carlos Mann, Gloria, ahí cuando estaba lo mero fuerte de los secuestros, la guerrilla, ellos estaban ahí. Ánimo, lo han hecho muy bien y van a seguir haciendo grandes cosas. Y a todos los respeto, los admiro, los quiero. Ánimo, vamos a la mitad del camino, pero es un momento de seguir adelante con todo. Que Dios los bendiga y muchas gracias por escucharme. Amén, amén. Adelante, Bolaños. Bendito sea Dios. Como el Señor sabe lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? El ánimo, el aliento, el animarnos unos a otros. Por eso el apóstol Pablo pone el ejemplo de que somos un cuerpo, la iglesia somos un cuerpo donde habemos muchos miembros, ¿no? Y si un miembro se duele, pues el otro entra al quite, ¿no? Un miembro anda ahí por desanimadón, el otro entra al quite. Y precisamente yo doy gracias a Dios por esta visión que está ahorita. Siempre ha existido en Fundación Emanuel, pero creo que ahora el día de hoy está tomando un poquito más de fuerza el que nos estemos comunicando, el que estemos más juntos, que nos conozcamos, ¿no? Porque cierto es, y mis respetos para ustedes, muchachos de allá del Distrito Federal, mucha gente que no conozco yo, pero pues en los estudios que hemos tenido pasados, que los he visto, pues gente muy estudiosa, gente echándole ganas, pero pues todos lo necesitamos para esto, para darnos ánimo, para apoyarnos mutuamente, como sea, el teléfono, por este medio, el medio que sea, pero estarnos animando, porque si es cierto es, como nos comentaba Reinaldo, en el ministerio hay tiempos muy difíciles, creo que todos los conocemos, donde los necesitamos. Pero bueno,